Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, un programa que se transmite por radio y televisión alternativa y justicia y que cuenta con el respaldo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional y del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Y como siempre, un agradecimiento especial a nuestros buenos amigos de J6G Consultores, Fisco Online, Capacitación Empresarial, Servicios Integrales LOB, Popol Vuh Jurídico, Grupo Jurídico Palomino y Radio Yus, que siempre nos acompañan en cada programa. El día de hoy nos acompaña nuestra buena amiga, colega, la contadora María del Carmen Jardón Gallegos, la cual es, como ya lo comentamos, amiga nuestra, colega, socia dentro de Fisco Online y socia Anafinet dentro de la representación Ciudad de México, a la cual nos da mucho gusto el que nos haya acompañado el día de hoy, que haya aceptado por fin tener un programa con nosotros, el cual estamos eternamente agradecidos. Y muchas gracias a todos los que ya están dentro del programa. Contador, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, contador, buenas tardes, bien, buenas tardes a todos los amigos facebookeros que les llamamos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y como bien decías, tenemos de invitada hoy a la maestra Carmen Jardón, la cual pues voy a dar una breve reseña de su currícula, muy breve porque si no le quitamos todo su tiempo de exposición. Ella es contadora por la UNAM, por la Facultad de Contaduría de la UNAM. Tiene una maestría en auditoría y fiscal. Es perita contable ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. También es docente a nivel superior en licenciatura y maestría en la modalidad presencial y a distancia, lo cual, pues como bien dices, es nuestra compañera en Fisco Online, en Anafinet, ahí donde también ha incursionado en sus pláticas también en el aula Anafinet, lo cual nos da mucho gusto que participe también, pues porque nos va dando pues su conocimiento, nos lo comparte y el día de hoy pues también está con nosotros. Tenemos un tema bastante interesante con ella porque lo que nos va a platicar es algo que todos los mexicanos debemos de saber, qué obligaciones fiscales tenemos y que ella amablemente nos lo va a desmenuzar, nos lo va a poner en palabras cristianas, dicen, porque la ley dice una cosa y muchas veces no la entendemos, lo cual pues, O casi siempre. porque casi siempre no la entendemos y ella pues es la traductora entre lo que dice la ley y lo que nosotros debemos de entender como mortales que somos. Ella que es la experta, pues le damos la palabra. Bienvenida, maestra Carmen Jardón Gallegos. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. La verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en nuestro programa número 47 de Conociendo el Mundo Fiscal. Hace 8 días celebrábamos nuestro primer aniversario. La verdad, a mí nos hubiera gustado tenerte, pero bueno, haz de cuenta que estamos todavía celebrando nuestro primer aniversario y qué más que contigo, ¿no? Entonces, pues adelante, maestra del Carmen, si nos quieres dirigir algunas palabras antes de empezar tu exposición o nos vamos directos a la exposición que el día de hoy. No, pues agradecerles por la invitación y también felicitarlos por este año maravilloso de compartirnos conocimientos y esta experiencia maravillosa en la que podemos ver diferentes temáticas y que en tiempo real podemos presentar nuestras dudas. Es ideal, yo he estado en varias participaciones pudiendo exponer algunas dudas y comentarios que sin duda me han ayudado mucho. Una felicitación a todos. Muchas gracias, maestra. Ok, pues entonces comenzamos. ¿Tú nos indicas? Claro que sí. Ok, ya Yo feliz. empezamos ya poniendo el material, el cual comenzamos, los elementos de los impuestos. Anafinet, representación Ciudad de México. Ok. Perfecto, excelente. Pues bueno, a mí me gusta iniciar siempre con
la diapositiva de el aprendizaje no debe estar peleado con pasarla bien. A veces creemos que los impuestos es algo muy complicado, pero de verdad si lo comprendemos de raíz es muy fácil y es muy sencillo. Simplemente, como nos dice el contador Gaudencio, hay que desmenuzarlo para poder comprenderlo. Y bueno, el objetivo de la plática es que podamos ver cuál es la normatividad que nosotros tenemos vigente. Vamos a analizar solo algunos de los impuestos porque por cuestiones de tiempo. Sin embargo, sí vamos a dejar todo el fundamento para conocer qué son las contribuciones, porque los impuestos, que es motivo de esta plática, forman parte de las contribuciones a las cuales los contribuyentes estamos obligados a pagar conforme a lo que nos dice la Constitución, ¿no? Ok. Estamos obligados a contribuir al gasto público. Y pues bueno, parte de esto, vemos aquí en la diapositiva 4, pues quisiera iniciar con explicar qué es el derecho fiscal, porque de eso deriva esta parte de las contribuciones, ¿no? Estas Así normas es. jurídicas donde se establecen estas contribuciones y con base en eso, pues bueno, podemos ver lo que el Estado recauda a través de estas contribuciones para llegarse de recursos y bueno, armar el presupuesto de ingresos y luego asignarlo en el presupuesto de egresos. Luego, algo que es muy importante, pues son nuestras fuentes de derecho fiscal, ¿no? Que vemos que son la ley, el decreto, el reglamento, las circulares y la jurisprudencia. Y las menciono porque en esta plática que hablamos de los impuestos nos vamos a basar en la ley. Obviamente Ok. estas leyes tienen sus reglamentos y nos vamos a apoyar mucho en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, estas fuentes de derecho son fundamentales, que podemos comprenderlas porque de ahí partimos para analizar las contribuciones y los impuestos que forman parte de la contribución. Así es. A ver, permíteme, Carmen, te interrumpo. Te manda saludos nuestro buen amigo Rafael Brenitz, el cual, como sabemos, estuvo con nosotros en Anafinet, Ciudad de México, en un principio, y el cual ahorita ya radica en Veracruz. Saludos, amigo, y gusto que nos estés viendo en el programa. Saludos y continuamos. ¿Ok? Perfecto, saludos al compañero. Pues bueno, para que nosotros podamos analizar los impuestos, ya estamos avanzando en nuestra diapositiva número 6, vemos que las contribuciones se conforman de aportaciones de seguridad social, los impuestos, las contribuciones de mejora y los derechos. Ok. Para que nosotros podamos comprender qué son los impuestos, debemos hacer esta segmentación de qué es lo que debo estudiar en la ley y que prácticamente lo encontramos en los primeros artículos de cada una de estas leyes, ¿no? El sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago. Si nosotros ubicamos estos 5 conceptos básicos en cualquier ley, se nos va a facilitar comprenderla. Ya luego vemos que son un montón de páginas y nos asustamos, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Pues sí, porque después nos van a encontrar las que parecen tipo directorio o tipo sección amarilla. Y no, hombre, luego ya no podemos hacer nada ahí, ¿no? Pero con estos 5 puntos básicos podemos entender qué es lo que quiere la ley, qué es lo que quiere el Estado grabarnos a nosotros como contribuyentes, llámese persona física o persona moral. Ok. Y bueno, para que podamos comprender, en la siguiente diapositiva vemos una sección que denomino obligación fiscal, porque la necesito para establecer este vínculo jurídico que tenemos el contribuyente como un sujeto pasivo, que es el deudor del Estado, que es nuestro objeto. O sea, le debemos al Estado a través de diversas instituciones, como es el SAT, el INSS, el Infonavit, las diversas instituciones que se encargan por diversos conceptos de hacer la recaudación de esos ingresos que se perciben a través de los impuestos y las otras contribuciones. Ok. Entonces, de ahí deriva este vínculo jurídico que nos hacen esta obligación fiscal y obviamente que hace que el Estado recaude dinero. Y luego hablamos del hecho generador de la obligación, y aquí vemos al autor de la Garza, ¿no? Que nos habla de que debe ser un hecho concreto en específico que se realice una acción en un tiempo determinado y en un espacio, ¿no? Cuando hablamos de un impuesto,
pues decimos la actividad o el hecho que se generó para que se grabe el tiempo, el mes, por ejemplo, ahorita que acabamos de terminar noviembre, pues ya estamos ubicándonos el tiempo, el espacio de cómo se originó esta obligación y cuándo la tengo que pagar, que es la época de pago. Así es. Y entonces, con base en esto nace la obligación tributaria, esta obligación fiscal que tenemos nosotros, sujetos pasivos, de los contribuyentes, personas físicas y morales, con las instituciones del Estado para, precisamente, a través de las contribuciones, se alleguen de los recursos. Luego, en la siguiente diapositiva, ya en la 10, vemos los sujetos de la obligación fiscal. Y aquí ya viene esta relación sujeto-activo, que es el Estado, es nuestro acreedor, porque nosotros como contribuyentes le debemos a las instituciones que el Estado estableció para hacer la recaudación. Y las personas físicas o morales son denominadas como sujetos pasivos y son los deudores del gobierno, ¿no? Por decir Estado hablamos del gobierno. O cuando hablamos de impuestos internacionales, tiendo a decirles a mis estudiantes, no se me vayan a confundir con un Estado de la República. En materia de impuestos internacionales a los países les llamamos Estados, ¿no? Así es. Entonces, en realidad vamos viendo que es muy sencilla esta parte de las bases fiscales para poder comprender una ley ya de determinado impuesto. Exactamente. Entonces, aquí, con este ejemplo que pones es ya un poco más entendible el por qué el Estado nos cobra prácticamente. Es simple y sencillamente, pues nosotros debemos, ¿no? O sea, estemos aquí, debemos. Es como ahorita bien lo comentas, son impuestos federales y locales, porque muchos luego piensan de que si no estás dado de alta, que no pagas impuestos, y totalmente erróneos, porque pagan predial, pagan agua, pagan servicios que se... Así es, porque muchos decían, no, pues pagamos luz, teléfono, esos ya son servicios privados, pero lo que es el predial, el agua, o sea, esos van directo a la entidad local correspondiente. En este caso aquí en la Ciudad de México son a las tesorerías. Sí. Y por eso es del que muchos piensan que no pagan impuestos, pero están totalmente equivocados, o más bien no les habían puesto el ejemplo de cuáles son impuestos locales y cuáles son impuestos federales. Pero ahorita con precisamente con esta laminita de las flechitas de sujeto activo y pasivo, más que entendible, ¿ok? Perfecto. Sí. Exacto. Y en la siguiente diapositiva vemos también la clasificación de los sujetos pasivos, porque yo, Carmen Jardón, como contribuyente persona física, soy un sujeto pasivo por derecho propio o por tener este adeudo de manera directa. Sin embargo, existen sujetos pasivos por un adeudo ajeno, y es lo que conocemos como los responsables solidarios. Entonces, existen estas dos clasificaciones de sujetos pasivos, es decir, los deudores del Estado, que puede ser a través de un tercero, el responsable solidario, los famosos representantes legales, ¿no? Que luego decimos que pues no pasa nada. Luego en las empresas es bien fácil darle esa responsabilidad, pero pues ellos tienen el peso de la ley sobre su responsabilidad, ¿no? Así es. Esto también es importante. Ok. Y luego pasamos a la sección de contribuciones. O sea, ya sabemos de dónde derivan los impuestos, que es una contribución. Ya sabemos que hay una obligación de pagar hacia el Estado para la recaudación de los ingresos. Y ahora sí, vamos de lleno qué son estas contribuciones. Entonces ya las clasificábamos como son aportaciones, en dinero, en especie, que debemos pagar las personas físicas y morales para contribuir al gasto público, siempre y cuando estemos en las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley. Entonces, no todos nuestros actos o actividades son sujetas a gravarlas por determinadas leyes, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, que grava el patrimonio a las utilidades, que es diferente a la ley del IVA, que grava el consumo, ¿no? Exactamente. Entonces, son actos, hechos o actos jurídicos
que de acuerdo a lo que se esté realizando, pues son sujetos o no a determinada ley. Entonces, de ahí partimos de las contribuciones. Y luego ya vemos el siguiente diagrama, que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación me dice cómo se clasifican estas contribuciones y entre ellas los impuestos. Por temas de tiempo, solamente nos vamos a enfocar a los impuestos, sin embargo, pues bueno, es bueno que ustedes sepan que tenemos impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Los impuestos son aquellas contribuciones que pagan personas físicas y morales, de acuerdo a la situación jurídica de hecho, prevista en la ley específica y que vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de 3 leyes, ¿no? Ok. Luego, las aportaciones de seguridad social son aquellas que están a cargo de las personas que están, digamos que sustituidas por el Estado para cumplir con esa obligación y que se van a beneficiar por algunos servicios que sean proporcionados por el Estado. Entonces, pues bueno, entonces ahorita nada más las menciono por cuestión de comprender, pero nos vamos a enfocar a los impuestos. Las contribuciones de mejora, pues son aquellas que están dando un beneficio indirecto por las obras públicas. Los derechos son las contribuciones establecidas de ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o por servicios que presta el Estado, cuestiones ya muy específicas de derecho público. Y luego ya avanzando sobre las diapositivas, vemos acá en la 19 los accesorios de las contribuciones. Entonces, es importante recordar estos conceptos porque nos dan la posibilidad de que si yo no pagué en tiempo, puedo cumplir de manera extemporánea, pero cubriendo estos supuestos, por ejemplo, la recargo, las sanciones o gastos de... En el caso de demora, yo voy a actualizar este impuesto para pagarle a la autoridad los recargos. Entonces, pues bueno, ya pagué de manera extemporánea con mi sanción correspondiente, ¿no? Mis recargos. Y es importante considerar, como aquí lo marco hasta, lo resalto en color azul, que son accesorios de las contribuciones, como tal no son parte del impuesto, simplemente son accesorios y corren la misma suerte del principal. Así es, Y ahora sí, aquí si nos permites comentar a los amigos que yo creo que sí ubican lo que son los recargos, lo que son las actualizaciones, pero yo creo que no saben en sí a qué se refieren, qué son, o sea, nada más los han visto porque los pagan, ven que vienen ahí en sus multas o en sus declaraciones, que viene ahí esa sección de que viene actualización y recargos. Exactamente. Pero ¿qué son? ¿Qué es ese tipo de contribuciones? Estos accesorios. Para ponérselos de manera muy simple, muy tranquilita, les diremos que lo que son las actualizaciones es la diferencia de lo que se va depreciando el peso de una fecha a otra, digamos que es su valor actual al día en que se vaya a pagar el impuesto. Y los recargos, digamos que es una mini multa. Por cada mes que te tardes, te va a aplicar un porcentaje. A nivel federal que aplicamos en los impuestos federales, llámese ISR, IVA, retenciones, es el 1.47%. En las locales me parece que es menos. Ahorita la verdad desconozco el dato, pero es eso. O sea, este tipo de accesorios son, ahora sí que digamos que es de transcurrido el plazo, como bien lo comentó la maestra. Ok, te vamos a dar chance de que nos pagues después, pero obvio me vas a pagar mis actualizaciones y mis recargos correspondientes, ¿ok? ¿Contador? Así es, entonces es algo que debemos contemplar los amigos que nos escuchan y nos ven, que es algo que nos genera una carga extra por el simple hecho de atrasarnos, de no cumplir en tiempo y forma pues con nuestras obligaciones. Inclusive hasta en una multa de tránsito también nos la van a aplicar. Tú dices, tienes tanto tiempo, inclusive dice en una multa, si lo pagas antes de,
tienes derecho al 50% de descuento. Así es. Pero ¿qué va a pasar si no lo pagas? Te van a cobrar esta actualización y estos recargos que estamos ahorita platicando, que la maestra nos está comentando. Entonces debemos de cuidar todos los detalles porque eso va a ser una carga más a nuestro patrimonio, que va a disminuir y va a afectar a nuestro patrimonio. Mucha gente va a decir, pues ¿qué son el 1.47%? Sí, pero si lo ves de 100 pesos, tal vez no pegue mucho, pero ¿qué tal si lo ves de 10,000? De 100 O de mil. 100,000, o de 1,000,000. Ahí sí ya pega. Ah, caray, como que ahí sí ya no nos, ya no podemos decir, no me impacta. No, sí me impacta y mucho, ¿no? Entonces, recuerde que esos accesorios como no son deducibles, porque si fueran deducibles, entonces yo creo que nadie pagaría impuestos, ¿no? No se quejarían de pagar tarde. No se quejarían, pero sí debemos de tener mucho cuidado porque vienen muchas sanciones y que nosotros ahorita no lo estamos viendo, pero que siempre han existido, nada más que no nos damos cuenta. Así es. Hace rato decía la maestra algo bien importante sobre el IVA, que todos lo debemos de pagar, pero mucha gente, como tú bien decías, contador también, dicen, yo no estoy dado de alta en el SAT, no me preocupa, no me interesa, yo no pago IVA porque no estoy dado de alta en el SAT. El simple hecho de que tú vayas y compres un producto, dicen, no me están cobrando el IVA, no, ya trae implícito el IVA. A lo mejor compras un pastelito del osito, blanco, que ahora ya no lo ponen, por cierto. Ya no sale. Ya no sale. Ya viene implícito en ese pastelito ese impuesto de IVA, nada más que no te lo desglosan, entonces no te das cuenta, pero sí lo estamos pagando. Entonces hay que tener en cuenta todo ello, nada más que no nos lo explica nadie, como ahorita la maestra nos está platicando y que ahora sí que nos está abriendo los ojos, ¿no? Así como dicen. es. Entonces, ahorita ya viéndolo más desmenuzadamente, como que ahora sí ya empiezan entonces he vivido engañado todo este tiempo. Sí, inclusive, como decía ella, el simple hecho de ser mexicano, ya estás obligado. Y si aquí el contador Silvino, que ya apareció porque no quería hablar, entonces sabe perfectamente que pues estamos todos pagando, ¿no? Así es, bueno, ni mal él en sus terrenitos que tiene por allá, pues por es allá. Algo de pequeñeces de lo que paga. Y debemos de tomar en cuenta que estos impuestos solo son para los nacidos o que viven en territorio nacional. A veces dicen, yo soy de Oaxaca, bueno, yo soy extranjero, ¿no? Pero el simple hecho de yo vivir en México me hace acreedor a pagar ese impuesto. Así es. Porque vivo más de 189 días que me marca la ley. Entonces, aunque yo sea extranjero, ya pago aquí en México. Así es. Es una broma, maestra, ¿eh? Pero Oaxaca sí es otro país. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro pero mundo. Aquí pago mis impuestos, que quede aclarado. Pero sí pagas impuestos. Pero sí pago impuestos, y por si me está escuchando la autoridad. Exactamente. Sí estoy pagando mis impuestos. Silvino. Ande. Sí. Les digo, creo que nos deja muy clara toda esa información que nos ha proporcionado la maestra. Y parte de eso hablaban ustedes ahorita, ¿no? Que hay impuestos directos e indirectos, ¿ok? Como bien lo menciona, o yo creo que lo tiene ahí en las láminas. Y asimismo, lo que hablábamos, los derechos que hasta, por ejemplo, desde cuando naces, cuando te van a registrar al registro civil, y tienen que pagar los derechos para tu acta de nacimiento, ¿no? Desde ahí ya estás pagando impuestos, exactamente. Ya estás pagando. Y cuando te mueres igual. También debo de comentarles, aquí se me viene a la mente rápidamente que, por ejemplo, ya hablando en serio, en Oaxaca existen usos y costumbres. En algunos otros estados igual. A veces por usos y costumbres hay poblados, hay municipios que no pagan impuestos de la federación, ni estatales, pero ellos tienen sus propios impuestos. O sea, ese solo hecho de que no le aplique lo de la federación no quiere decir que viven ahí libremente y que no pagan nada. No, a ellos creo que a veces hasta pagan más impuestos que los que nosotros tenemos, porque el simple hecho de tú vivir en ese municipio o en ese poblado te haces acreedor a hacer un pago mensual de ellos le llaman
cooperaciones. Allá en Oaxaca se estipula mucho que vas a dar una cooperación, que arreglamos el camino. Como tú no viniste, aparte te tocaba pagar 100 pesos, pero aparte por no venir pagas un Tu multa. 50% Multa. más. Imagínate lo que... Ahí ya no estamos hablando del 1,47, estamos hablando del 50% que pagas más por el simple hecho de no haber ido. Imagínate tú que a veces los usos y costumbres también son malos, yo lo considero, pero a veces en la parte de impuestos, de verdad que te cobran más y todos viven felices y contentos. Entonces, pero porque ahí todo lo destinan al municipio o a la localidad. Entonces ahí no se quejan mucho porque sí ven reflejado la aplicación de esos recursos en su propio municipio, ¿no? En su propia localidad. Entonces, es algo importante. Así es. A ver, mientras aquí mandamos saludos. Nuestro buen amigo Rafael Brenis ya también nos mandó saludos. Saludos a Portal Contaduría MX, también el cual nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludos al buen amigo Mario Martínez. Saludos, contadores. Saludos. Saludos, amigos. Y al amigo Rafa Brenis nos comenta: en esta vida lo inevitable, la muerte y los impuestos. Ahí sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí sí no podemos hacer nada. Es como lo que dijimos, que Dios no paga impuestos y nosotros no hacemos milagros. Exactamente. Tenemos que pagar los impuestos. A ver, maestra Carmen, una frase célebre. Pues no sé. Ya me la pusieron difícil. No, pues no, mejor continuemos para seguir con este tema. Sí, mejor. Mejor, dice. Pues bueno, retomando lo que nos dice el contador Silvino, pues bueno, los impuestos directos, un ejemplo de ellos es el impuesto sobre la renta, y esto implica que no pueden ser trasladados, como sucede con el IVA, ¿no? Y como consecuencia incide en el patrimonio o la riqueza del contribuyente, persona física o persona moral. Entonces, como no los podemos trasladar, no los estamos recuperando y entonces incide en el patrimonio. Eso sucede con los impuestos directos. Con los indirectos, un ejemplo de ellos es el IVA o el IEPS, sí los trasladamos y entonces no están incidiendo en mi patrimonio. Por ejemplo, si yo compro y revendo, traslado ese IVA al siguiente consumidor o al consumidor final. Entonces, de ahí lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Que todos pagamos impuestos, quizá no directamente a la autoridad, pero sí ya viene implícito en el precio que pagamos, ¿no? Incluso ustedes recordarán que en muchas campañas hace algunos años decían que ya el precio que te daban, por ejemplo, en el supermercado, ya tenía que incluir el IVA para que no fueran precios engañosos, ¿no? Así Entonces, es. este impuesto, ese IVA, ese IEPS que se paga en el alcohol, en los cigarros, pues ya lo estamos pagando al consumir. Entonces, pues bueno, nada más no nos damos cuenta o no nos lo desglosan o ni siquiera pedimos el comprobante, ¿no? Exactamente. Y aquí recordar entonces, que ese ahorita es yo creo que el impuesto del que más se ha beneficiado la autoridad, porque de primera instancia cuando lo empezaron a aplicar, ya ven que siempre nos las vendieron con que es un impuesto a lo excesivo, que de grasas, lo dañino, precisamente lo no sano, digámoslo así. Y como ahorita ya bien lo comentaste, es en las papitas, en los refrescos, en todo lo que cigarro, alcohol, todo ese tipo de productos que entre comillas según son dañinos, no son buenos para la salud, por eso le aplicaban ese impuesto con la firme intención de que ya no se consumiera. Pero ¿cuál fue el resultado? Pues que prácticamente todos lo consumen y en demasía. Entonces ahorita ahí es donde están pues queriendo, ¿no? Sacando bastante del IEPS cuando según querían hacer un cambio para lo sano y pues la verdad todos estamos por lo malo precisamente porque... Y ahí es a donde muchos consumidores que toman el refresco negro dicen no pago impuestos, no pago IVA, no pago IEPS. ¿Cómo no? Pero sí lo están pagando y si te tomas, porque mucha gente, la verdad, muchas familias se toman hasta 3 botellas de 2,5 litros o de 3. ¿De 3 litros? ¿Qué? De 3 litros y se lo toman diario. Imagínate tú lo que están gastando, que yo creo que no sé cuánto vale una de ese tamaño,
pero no debe de valer menos de 30 pesos. Y si te gastas 3, supongamos que valen 30 pesos, si te tomas 3 en un día, estás, fíjate, gastándote casi 100 pesos. Y de ese impuesto, pues ya, perdón, de ese monto ya estás pagando ese IVA y ese IEPS, que no nos damos cuenta porque dicen, yo no pago impuestos. No, sí lo estás Sí, lo pagando, están nada más que pagando. no te das cuenta y vivimos engañados, Así ¿no? es, ahorita no sé si por ahí ya ven en los grupos y en Face, no sé si vieron el meme de que ahorita el gobierno está súper feliz de que ya legalizaron la marihuana, porque también por ahí van a recaudar, Ah, claro. entonces, Pero pues la mayoría está feliz porque dice, yo ya puedo tener mis 200 gramos, los puedo traer cargando exactamente, sin problema. y no voy a tener problemas y voy a tener 5 matitas. Dicen, tengo derecho a Sí, tener en mi jardín ah, 5 matitas. Ya no estamos saliendo, maestra, del tema, perdón. no, Nos pero va por regresamos, ahí, por el pero va JEP, por ahí es porque vamos el a pagar indirecto, o sea, impuestos. es el Digamos, indirecto. es un nuevo, vamos a tener un nuevo impuesto, ¿no? La verdad es que No, más bien el impuesto aplicado en una un, un nuevo nueva producto, por Un decir. nuevo producto producto, autorizado. un nuevo producto. Así es, Ya sabes, ahí contador Silvino, hay que cambiar de giro. hay que Sí, meter sí, la vena. bueno, yo creo que Fox ya lo había quitado, porque estaba haciendo su rancho para sembrar maíz, Precisamente. ¿no? Así Dicen es. las. Eso sí. A ver, continuemos, maestra. Continuemos. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a ver más adelante que las tasas de IEP son muy elevadas. Entonces, si ahí quisiera hacer algo el gobierno, y ahí se lo dejo a mis niños que están en busca de tema de tesis, ¿no? Este análisis importante, ¿no? Si Exactamente. apoyamos al campo en lugar de la recaudación de impuestos para bajar ese apoyo que dice este gobierno, este sexenio, que no quiere triangular, pues bueno, entonces págale bien a los productores, ¿no? Entonces, sobre todo a los de cierta condición que probablemente pues tienen menos ingresos. Y bueno, ya retomando esta parte de los impuestos directos e indirectos, podemos decir que podemos considerar por la incidencia del impuesto como directo, cuando no se van a trasladar, e indirectos sí los trasladamos, Así ya es. ponemos el ejemplo, por criterio administrativo directo, porque lo vamos a grabar de manera periódica, o indirecto, si grabamos hechos aislados, ¿no? Actividades específicas. Y por la manifestación contributiva en directo, porque grave la renta o el patrimonio, indirecto, pues ya decíamos que el consumo. Ejemplos de impuestos, pues bueno, tenemos el ISR, el IVA, el IEPS, que prácticamente son los tres en los que nos vamos a enfocar para ver los elementos de las contribuciones ya en la diapositiva 22 y que vemos estos elementos de las contribuciones y que prácticamente es lo que vamos a analizar en los impuestos, ¿no? Sujeto, objeto, bajo, tasa o tarifa y agregamos la época de pago. Este es el fundamento del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que prácticamente es el fundamento legal. Exactamente. Ya en específico para cada impuesto nos vamos a las leyes en específico, la de ISR, la de IVA, la de IEPS. ¿Sí? Así es. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es el sujeto? Porque yo les hablo de estos 5 elementos y previo a que podamos ver una aplicación ya en la ley de ISR, por iniciar con alguna, pues quisiera explicarles que el sujeto es al que vamos a denominar como persona física o persona moral, ¿no? Prácticamente es el contribuyente, el sujeto pasivo, pues. Ok. Porque hablábamos de la relación jurídica o de hecho, en la que nosotros como contribuyentes le debemos al Estado, que es el sujeto activo. Y entonces nosotros tenemos la obligación de pagar los impuestos para contribuir al gasto público, conforme nos lo indica nuestra Constitución, ¿no? Conforme a nuestra capacidad contributiva, de acuerdo a lo que ganemos, equitativa y proporcional. ¿Okay? Correcto. Y luego, ya encontramos esta relación tributaria en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del sujeto activo, el gobierno, el sujeto pasivo, el contribuyente, y a través de un acto o un hecho se genera este vínculo jurídico que hace que podamos decir que este acto lo grava la ley de ISR y este otro la ley del IVA.
Y como nos decía el contador Gaudencio, ¿no? Pues el que va a la tienda y se compra su refresco negro, pues no está pagándole el impuesto directamente al gobierno, pero sí ya a través del precio del refresco con el IEPS, o el que compra sus cigarros, ¿no? Así es. Entonces, esta relación tributaria sí como que nos debe quedar, la debemos tener presente en todo momento, ¿no? Que le pagamos a alguna autoridad, no siempre es el SAT. Hablábamos luego de el IMSS, por ejemplo, ¿no? Que tiene seguridad social, pero ese es otro tema que ya mencionábamos, que lo abordaremos en otro momento, ¿no? Ok, correcto. Y los responsables solidarios, que también son otro tipo de sujetos y que ahí sí debemos tener cuidado, porque nosotros como retenedores debemos cerciorarnos de que estamos haciendo la retención de manera adecuada y enterarla a la autoridad. Entonces recuerden siempre, procuremos pagar primero nuestras retenciones y luego el impuesto, pero siempre en tiempo para evitar esta parte de la actualización de los recargos o las multas y cualquier sanción que pudiera demeritar financieramente al contribuyente. El segundo elemento que vemos en la siguiente diapositiva es el objeto. Pues bueno, es muy importante porque ya decíamos que es el acto o la actividad, lo que vamos a grabar. Entonces, dependiendo lo que yo realice, es el denominado impuesto. Entonces, a eso se refiere el objeto, ¿no? La actividad que vamos a sujetar a imposición. Okay. Entonces, nosotros comprendemos esto y yo creo que aquí sí sería un tema muy largo para los abogados, ¿no? Porque ahí sí, el tema es largo, ¿no? Pero bueno, en materia fiscal, pues lo cortamos aquí para explicarlo y que ustedes comprendan por qué los primeros artículos de las leyes son importantes, ¿no? Luego, ¿cuál es el tercer elemento? Y que aquí ya viene el coco de todo, porque ahí viene ya el cálculo de los impuestos, esta base gravable. ¿Cómo determino con base en qué llevo a cabo la determinación de los impuestos? Y justamente es la base gravable, ¿no? Es la cantidad con la cual aplicamos, va a depender, ¿no? La tasa a esta cantidad que se considera la base gravable, y que obviamente no es así como tan fácil, ¿no? Dependiendo el impuesto, pues también existe un procedimiento en la ley para determinar el impuesto neto a pagarle a la autoridad. Entonces, esto es importante considerarlo. Bueno, aquí les pongo el fundamento, el artículo 6 de la ley de ISR. Y pues bueno, con base en esto nos da pie para el siguiente elemento. Y bueno, aquí ya está como un poquito más explicado y quiero hacer notar que podemos tener, por ejemplo, la tasa al porcentaje que se le aplica a la base de acuerdo al procedimiento. Pero también existen tablas históricas que podemos ocupar en determinados impuestos. Entonces, únicamente las estoy incluyendo como para que comprendamos a qué se refiere esta parte con la cual determinamos el impuesto a la base gravable que vamos a ocupar. Tenemos la cuota, que nos da una cierta cantidad o importe a pagar por una determinada cantidad. Es como si yo tuviera un rango y en ese rango me dicen, pues tienes que pagar tanto, ¿no? Así, tipo lo que nos explicaba el contador Gaudencio de Oaxaca, ¿no? En usos y costumbres. Bueno, esta es la cantidad, que toca tanto. Como el concepto para poder explicarles qué es una cuota. Así es. Y más adelante vemos también la parte de la tarifa. Ahí vamos viendo en las siguientes diapositivas, ¿no? Cómo agrupamos las tasas o las cuotas, y que a través de un conjunto de tablas nosotros podemos establecer operaciones aritméticas. Y aquí les pongo un ejemplo, ya por la diapositiva 32. Recuerden que tenemos con base a qué tabla esté utilizando, pues va a ir cambiando, ¿no? En este caso yo seleccioné, por ejemplo, los pagos quincenales, y para mensuales es otra, ¿no? Entonces, únicamente es para efectos didácticos que podamos entender a qué se refieren estos conceptos cuando hablamos de tasa, cuota o tarifa. Así es. Vemos aquí límite inferior, límite superior, la cuota fija y el porcentaje, ¿no? Entonces, esta tarifa ya se compone de la cuota que hablábamos en el concepto anterior y el porcentaje previamente.
Lo mismo vemos aquí agrupado en la tabla del subsidio para el empleo, ¿no? Entonces ya tenemos de tal rango a tal rango de ingresos, el subsidio que te toca es tal cantidad. Entonces es como para que comprendamos estos 5 elementos de los impuestos. Y cerramos con el quinto, que es el periodo de imposición, es decir, el periodo en el que vamos a pagar dichos impuestos. Pues ya decíamos que el periodo de imposición va a ser los lapsos de las situaciones en que se dé estos actos jurídicos o de hecho en una relación tributaria Estado contribuyente para pagar un impuesto determinado. Y entonces nos dice que nosotros debemos establecer, de acuerdo a la ley, cómo voy a pagar esta obligación. Ahora, ojo, recuerden que la autoridad también puede fincarnos alguna responsabilidad o alguna determinación, y pues bueno, ya esos son otros tiempos. Aquí únicamente nos estamos refiriendo a lo que nos dice cada una de las leyes. En este caso, pues bueno, en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, me dice que me voy a estipular a lo que me dice cada una de las leyes en el plazo estipulado y que lo haremos en pago mediante una declaración conforme a la autoridad correspondiente, ¿no? Así es. Y luego hablamos de los tiempos. Y ya me dice la fracción 1 del Código Fiscal de la Federación que debo pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que se llevó a cabo la recaudación o el periodo de la retención, dependiendo de lo que esté determinando. Es decir, ahorita acabamos de terminar noviembre, hoy es 1 de diciembre, yo tendría hasta el 17 de diciembre, que es el mes inmediato posterior al periodo en el que estoy haciendo la contabilidad, para poder declarar o pagar mis impuestos, ¿no? La fecha límite, por así decirlo, que nos dice la ley. Y me dice, en cualquier otro caso, los 5 días siguientes al momento de causación. Cuando no estamos hablando de lo que nos estipula la fracción número 1, pues bueno, ya nos referiremos a estos 5 días. ¿De acuerdo? Entonces, estos son nuestros 5 elementos de las contribuciones y en específico lo que vamos a analizar en cada uno de los impuestos. Entonces, no sé si quieran comentar algo previo a pasar a los ejemplos. Por aquí, pues todo entendible. Por acá no hay preguntas. Estamos bien de este lado. No mandan saludos nada más Ok. a la contadora. Y pues sí Muchas es, gracias. antes de entrar a esto, sí es importante que los amigos que nos están viendo y escuchando, pues se den cuenta de que la ley, ahí está todo, sencillamente no, como no somos contadores todos, pues no podemos entenderlo. Es como la Constitución que se supone política, que todos deberíamos de saberlo, sin embargo, pues por alguna razón, pues no la leemos tampoco y es algo que debiésemos conocer porque ahí están plasmados todas nuestras obligaciones y todos nuestros derechos. Sin embargo, para eso son estas pláticas, para eso es el programa de Conociendo el Mundo Fiscal, donde hacemos esa labor, esa bonita labor social que nos gusta llegar a la gente, a nuestros amigos y que los expertos como la maestra Carmen, que el día de hoy nos acompaña, pues nos comparte su conocimiento, ¿no? Entonces, creo que pues así estamos el día de hoy, maestra, y pues continuemos con su plática, por favor. Claro que sí. Entonces vemos la primera de las leyes, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Y vamos a ver, está bien bonito, ¿no? Bien entendible, ¿no? Eso sí. Si lo vemos digitalmente, pues vemos un montón de páginas en el PDF, ¿no? O en el Word, si lo descargamos en formato Word, o en la Fiscoagenda, que incluso nos da la correlación y nos hace todavía más larga la revisión. Así es. Pero no es muy sencillo. Veamos el primer elemento del impuesto, que es el sujeto para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Me dice en el artículo 1 que el sujeto son las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, aquí tu servidora, perdón, y las personas morales, tu Fisco Online. Así es. Entonces, ¿en qué conceptos o en qué situaciones
se puede presentar que sea un sujeto. Y ahora sí lo que nos decía el contador Gaudencio, ¿no? Residentes en México respecto a todos los ingresos sin importar la ubicación de la fuente de riqueza donde provengan, que ya es materia de impuestos internacionales, y que de manera supletoria nos apegamos a los tratados internacionales, ¿no? Cuando nosotros como residentes en México tenemos ingresos en otros países. O cuando ya, fracción 2, ¿no? Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Más sucede que luego ni siquiera han pisado suelo mexicano en toda su vida, pero tienen un establecimiento aquí en México y están generando ingresos. Son sujetos de ISR. Residentes en el extranjero por ingresos procedentes de fuentes de riqueza en territorio nacional. Entonces, pues pareciera que si no eres mexicano, o ni siquiera puedes confiar aquí, no tienes que pagar, pues ¿qué crees? Que sí. Que sí. Ya ves, no te salvaste, Gaudencio, No. ni modo. Tienes que pagar. Tengo que pagar mis impuestos. Y yo sí pago, que quede claro. Muy bien contada. Y entonces veamos el objeto en la siguiente diapositiva, ¿no? Nos Así dice es. todos los ingresos que perciben las personas con los diferentes métodos de pago, ¿no? Efectivo, en especie, en crédito. Y cuando hablamos de las empresas, o sea, las personas morales, nos dice que realicen ciertas actividades. Nos hace mención, por ejemplo, actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, ¿no? En general, por clasificarlas de algún modo, ¿no? Así es. Sin embargo, O las que normalmente no, se clasifican, bueno, la clasificación que estamos más acostumbrados a oír. Sí, lo que decía la maestra, las famosas agaspes, ¿no? Que yo les llamo ahí, que es un ramo donde ella precisamente decía de los estímulos que ahora el gobierno dice, no vamos a triangular, los vamos a entregar directamente. Ahora quiero ver que el productor esté recibiendo ahí ese dinero, ese ese apoyo. estímulo, ese apoyo, porque fíjate que ahí hay algo chistoso, perdón maestra que te interrumpa, pero fíjate que ahí hay algo chistoso. Resulta que los productores sí lo reciben, pero casualmente lo reciben aquellos más grandes, los productores grandototes, que hacen jugo, que hacen que venden leche, que etcétera, etcétera. Pero los productores pequeñitos a veces no lo reciben. Y ese es ahí donde yo siempre he dicho, porque esos pequeños productores no lo reciben. Porque muchas veces no se enteran de que tienen esos estímulos, que tienen esos apoyos. De ahí es donde yo estoy aplicando esas pequeñas pláticas que estamos aquí pasando a esos productores que deberías llegar de ese recurso. Me estaba platicando precisamente el viernes pasado que estábamos en la barra de actualizándonos de un productor de aquí de tu pueblo, contador, de Xochimilco, que es productor de ajolotes aquí en los canales de Xochimilco, que recibe apoyos del gobierno porque los ajolotes se estaban extinguiendo. Sí. Y entonces ese es uno de los productores que sí recibe esos estímulos, pero porque está informado, porque se asesora. Y muchos productores pequeños no se asesoran. De ahí es a donde debemos de nosotros cumplir con ese apoyo a ese tipo de productores. Tal vez en algún momento a ese productor de ajolotes sería muy interesante que nos platicara cómo le hace. ¿Cómo tuvo el recurso? Bueno, el apoyo. Fíjate, necesita el apoyo y aparte necesita una autorización. Así es. Entonces sería súper interesante, pues, contactarlo un día y que nos venga a platicar. Ok. Adelante, maestra, pero sí, ese es el problema que tenemos también. Sí, claro, y también hacer justa esa mención, ¿no? Que ya lo vemos en la siguiente diapositiva. Si nosotros queremos ver cuál es el objeto de las personas morales, es diferente del objeto de las personas físicas. Así es. Podemos tributar a través de la nómina, que dijeran de los demás, yo nunca pago los impuestos, ¿no? ¿Qué crees? Si los pagas, te los descuentan en tu recibo, dependiendo tus ingresos, pues puedes también te haga la retención, sino que recibas ahí ya un subsidio, por llamarle de algún modo, ¿no? O si tributamos sobre el arrendamiento, ¿no? A veces rentamos a lo mejor un departamento, un localito aquí, abajo de la casa tienes
tu cortina y entonces lo rentas, pues bueno, estas son actividades de uso o goce temporal de bienes que están, digamos, como actos para las personas físicas, ¿no? Los honorarios. Cuando te contrata una empresa, pero tienes que dar tu recibo, pues resulta que esa es una actividad empresarial o profesional, ¿no? Entonces sí, son actividades diferentes a las de las empresas y que están establecidas así en la ley, ¿no? O cuando, por ejemplo, se decretan los dividendos, pues también son objeto para personas físicas. Entonces son diferentes para persona moral y para persona física, únicamente como para ubicar. Luego ya en la siguiente diapositiva vemos la base. Entonces me dice que la voy a determinar sumando todos mis ingresos acumulables y le voy a restar las deducciones autorizadas. La diferencia es la base gravable con la cual ya voy a hacer todo el procedimiento pertinente que me dice la ley. Obviamente esta base es diferente para personas físicas y para personas morales, entonces también para que lo consideren. Yo por aquí en la siguiente diapositiva les traje un resumen de lo que me dice la ley basándome en lo primero, los primeros párrafos del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Me dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a utilidad fiscal. Recuerden, para personas morales, menos, o sea, a la utilidad fiscal le resto la PTU y le resto las pérdidas fiscales de años anteriores en caso de que existan. Entonces tendría mi resultado fiscal. Y obviamente, pues bueno, ya seguiría otro procedimiento para los diferentes actos o actividades que se generen por personas físicas o morales, dependiendo que estemos analizando. Así es. Y veamos entonces la tasa. Otro de los elementos de la contribución y que también es diferente para personas físicas y para personas morales, ¿no? Aquí ya pareciera que no es tan equitativa la cosa, pero así está la ley, ¿no? Para personas morales tiene un tope de hasta 30% y para personas físicas tiene un tope de hasta 35%. Sin embargo, puede medirse desde el 1.92 y lo máximo el 35%. Pues bueno, vemos como ejemplo una tabla de cómo determinar, ya en la siguiente diapositiva, el impuesto para personas físicas, tipo lo que les comentaba de cómo explicamos esta parte de la tabla o la tarifa, ¿no? Límite inferior, límite superior, la cuota fija, el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Tomando en cuenta las tablas, pues, y dependiendo la actividad, el acto o actividad que se realice, pues bueno, ya consideramos la forma de determinar y qué tablas ocuparemos. Así es. Luego, en la siguiente diapositiva ya vemos la época de pago. Y tenemos dos tiempos para ISR, dos tiempos primordiales, ¿no? Cuando hablamos del pago provisional, ya hablábamos de, a más tardar, el día 17 del mes inmediato posterior al que se genera la obligación. Es decir, acabamos de terminar noviembre, tengo hasta el 17 de diciembre. Maestra, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa si yo no presento mi pago provisional a más tardar el 17 del mes? Bueno, ahí ya tendríamos que ver, por ahí existe hay una regla de que tengo unos días más de acuerdo al último dígito del RFC, y si yo no lo pago, si yo ese día no tengo dinero, ya perdí el token, lo bloqueé por las prisas, no pagué ese día que me tocaba como fecha límite, entonces ya tendría que determinar actualización y recargos. Lo primero, de las primeras diapositivas que hablábamos, ¿no? Que exactamente. Son, los accesorios, así es. Entonces, pues habría que actualizar la cantidad a efectos de que, bueno, me deja la autoridad pagarlo de manera extemporánea con mi castigo, mi actualización y mi recargo. No pasa nada, ya lo hiciste, y tu sanción, ¿no? En este caso sería actualización y recargo. De ahí era la pregunta, maestra, porque nuestros amigos que nos escuchan deben de saber que debemos de planear y cumplir con tiempo nuestras obligaciones para no incurrir en ese castigo que nos da el papá gobierno y que nos dice, está bien, te portaste mal, págame nada más la actualización y los recargos y seguimos siendo amigos, ¿no? Y te perdono la falta. Así es, contador.
Y tenemos la otra época de pago, que ya viene el ajuste anual, ¿no? Este famoso periodo en marzo y abril, donde le declaramos a Hacienda lo que hicimos el año anterior. Para personas morales en marzo y para personas físicas en abril, a más tardar, ¿no? Pues hay quien tiene sus papeles en regla, sus papeles de trabajo, sus documentos, y lo adelanta, no pasa nada. Pero la fecha límite pues, está ahí a marzo y abril, ¿no? Ahí Entonces, acabas de dar en el punto medular de este tipo de cuestiones, porque muchos luego nos preguntan si ya tenemos todo, ¿por qué nos esperamos hasta El 17. No, deja del 17, o sea, si vas a presentar tu anual como empresa hasta el 31 de marzo, y si eres persona física hasta el 30 de abril, cuando ya la podías haber presentado desde febrero, enero, marzo, en el caso de las físicas, o sea, te puedes adelantar tiempo. ¿Por qué siempre nos esperamos hasta el último día? ¿Por qué siempre queremos hacer todo al último momento como todo buen mexicano? Es que nos gusta la adrenalina, Y contador, pero déjate cuento que en el 2020 estábamos, yo creo que como a las 5 de la tarde del 31 de marzo y todavía estábamos pensando que iba a haber una prórroga para las personas morales. Y no hubo. Así es. Y mucha gente no la presentó porque estaba segurísimo que nos iban a dar prórroga. Y no nos dieron de las morales. ¿Y qué pasó con las físicas? Ahí sí que con antelación nos dijeron, creo que faltaban 15 días para que se cumpliese el plazo y dijeron, para personas físicas sí va a haber prórrogas hasta junio, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y es algo que lo vamos a tratar en otro tema porque sí nos dieron prórroga para las físicas y por qué no para las morales. Adelante, contador Silvino, creo que querías comentar algo. Exacto. Ahí nada más quería contestando Juan Carlos. Te corta tu audio, Silvino. País, cuando tú lo quieres hacer desde antes, ¿me están escuchando o no? Se medio corta. ¿Me escuchan? Ahí sí. A ver, déjame entonces. Entra y sal mejor. De una vez lo hago. Ok, bueno, ¿a qué iba en lo que regresa Silvino? ¿En qué iba mi comentario? De que ahorita las fechas que nos está indicando la maestra son las fechas límite. O sea, el último momento, el último día, tu último suspiro, digámoslo así. ¿Por qué siempre esperarnos hasta ese momento si lo podemos presentar antes? ¿Por qué? Porque luego, no sé a ustedes si les ha pasado, pero los clientes, en lugar de que, por si las empresas, en lugar de que te digan, contador, pues ya presenta mi declaración, no vamos a decir que un mes antes, pero ok, desde el 1 o 2 de marzo, contador, pues ya puedes presentarme mi declaración, ¿no? O ya podemos ir viendo el previo de mi declaración o ir viendo cómo quedó, ir viendo lo relacionado al año anterior. No, te lo dicen ya hasta por el 25, 26 y es donde empieza todo el relajo. O sea, digo, si tenemos todo el mes. A ver si ya me escuchan ahí. Ahora sí. Sí. A ver, sí, comenta. ¿Me escuchan por ahí? Sí. Sí, contador. Adelante, Silvino. ¿Tú nos escuchas? Sí. Ok. Sí, bueno, nada más confirmando lo que decía el contador Juan Carlos. El tema es que también, pues, por experiencia, o bueno, en otros países, no en México, ¿verdad? No, en Alemania. Cuando tú quieres empezar a meter las declaraciones anuales, exacto. Cuando tú quieres meter tus declaraciones, resulta que te metes al portal de la autoridad tributaria y te dice que todavía no está disponible, ¿no? Exactamente. O que está la prueba beta, o que te esperes. Entonces, créelo o no, inconscientemente te están generando esa de, oye, ¿para qué me presiono? ¿Para qué me apuro para tenerla en enero? Si de todos modos hasta febrero o finales de febrero puedo meterla, ¿no? Así es. Se perdió.
otra vez. Creo que sí. No sé si ibas a comentar algo más, si no, Es Sí, que ahí. No. ok. creo que ya que terminó de comentar. Bueno, que es precisamente ese era el punto de que nosotros, por más cumplidos Adelante, que adelante, querramos adelante. ser, Sí. la autoridad es la que no nos deja. ¿Por qué? Porque como bien ya lo comentó Silvino, el portal no está habilitado en tiempo o está habilitado pero con errores, o el día que quieres entrar ya resulta que se cayó la página, resulta que está en mantenimiento o cualquier pretextillo por ahí que se les ocurra, ¿no? Bueno, Pero no es cuestión nuestra, sino digamos lo que aquí nosotros como contadores ya sabemos que al principio todo va a estar mal. Debemos sí, de dejar pasar el tiempo para ya empezar a ingresar ya las declaraciones ya de manera correcta. sí, para que vean los amigos facebookeros, hoy estamos a 1 de diciembre, son las 6:18. El día de hoy, el portal del SAT, ayer y hoy, y más hoy, fallaron para presentar los pagos provisionales. No se pueden enviar pagos provisionales Así el día de es. hoy. Por lo menos en la mañana hasta la 1 de la tarde no se podían enviar los pagos provisionales. Y la gente que quiere enviar pagos provisionales resulta como Que no que la pueden. página, como acabas de decir, no está funcionando. Y a ver entonces qué culpa tenemos los contribuyentes o los contadores que si quieren cumplir con sus obligaciones, pero ¿qué va a pasar si falla su página? Imaginemos que va a fallar su página de aquí al 17 y no pago, me van a multar Así, con actualizaciones y recargos. ¿Y a poco es mi culpa? Bueno, así es. dije algo que no va a pasar, ¿eh? Porque no falla. Eso nunca pasa Eso aquí. nunca pasa en México. Ok, maestra, continuemos con el IVA, por favor. Seguimos con el IVA. ¿Cuál es el sujeto? Me dice el artículo 1 de la ley del IVA. Personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos que me dice la ley del IVA. ¿Qué actos? Quienes enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes y servicios, que lo vemos ya como parte del objeto. Yo Ok, ya recuerden que el objeto es el precio que se le otorga al producto o al servicio que se está prestando, ¿no? Aquí recuerden que este impuesto sí se traslada al siguiente consumidor o al siguiente contribuyente, ¿no? Yo hoy compro el producto y lo revendo, yo lo revendo con el IVA que yo ya pagué previamente a mi proveedor. Y si este cliente al que yo se lo estoy vendiendo lo va a revender, obviamente el consumidor final es el que está cargando con toda esta parte de la traslación del IVA. Entonces, sí pagamos el impuesto cuando vamos al supermercado, cuando compramos en la tienda de la esquina. Pues bueno, ¿qué creen? Que sí somos sujetos pasivos a través de este impuesto o del IEPS, que también vamos a ver más adelante, a través de estos productos o servicios. ok. ¿Cómo determino la base en el IVA? Es bien sencillo, ¿no? Y todos lo conocemos porque generalmente cuando pedimos, popularmente le decimos la factura, ¿no? Pero ya sabemos que es el CFDI, ¿no? Así Comprobante es. fiscal digital por internet, ¿no? Pero no, hasta yo misma le sigo diciendo, quiero factura. Entonces, Pero es que sí, como a un banco que todavía le siguen, ya no se llama así, le siguen diciendo como hace 15 años. No digo el nombre del banco porque no nos paga la publicidad, Así es. pero empieza con B de burro. Ándale. El de todos, por todos conocido más bien. Sí. Pues sí, así es, así maestra. es. Así es. Y entonces tengo mi subtotal, que es el valor de mi producto, le sumo la tasa del IVA y pues tengo mi total. Y es lo que conocemos en nuestra factura CFDI. Subtotal, IVA total, y eso la mayoría de la población lo entendemos, porque lo vemos día a día cuando pedimos nuestro ticket o incluso en el supermercado, ¿no? Cuando vamos y te dan ahí tu ticket que no es la factura, pero sí le checa uno, sí es más o menos lo que... Si es lo que si es lo que compré, si es lo que pagué. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya ven como si es bien fácil esta parte de los impuestos cuando la analizamos ya en términos de bases Exactamente, fiscales. ya cuando se digiere de forma simple,
todos entendemos que es cuando decimos autoridad, si en verdad quieres que no dependan los contribuyentes del contador, ¿por qué no les explicas así en lugar de tu cafecito, qué? ¿Cómo decía? Es como tardar, De se tarda uno como lo mismo tomarse que un tomarse un cafecito, cafecito, como ¿no? decía, Pero pero ya no lo sacaron estos 2 últimos años, no, ya contador, porque no. en realidad ni ellos mismos ¿Eh? la creyeron, Es que estoy entonces teniendo, ya saben, ¿Qué pasó? Silvino, cero. Que nos contrate la autoridad AFIS Online para explicarle al... exactamente, que seamos los que demos sus cursos de capacitación, porque de plano ellos creo que enredan las cosas. sí, 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 maestra, ahí te encargamos, ahí pues vamos a hacer Una una manifestación, manifestación. Aquí estamos, ustedes no lo ven, pero a nuestras espaldas, escaso 2 metros, 1,5 metros, nos separa lo que nos divide la ventana. de lo que nos divide de la administración local del sur acá en Xochimilco, que aquí está el despacho del contador, y que desde aquí estamos transmitiendo el día de hoy y vivimos, le digo que él duerme con el enemigo porque no le tiene miedo, aquí está con ellos. Entonces, vamos a poner aquí unas pancartas, se dan asesorías Exactamente. fiscales, ¿no? Que nos contraten para dar sus cursos. Claro, eso Entonces, sería ideal. exactamente. Y Y así de nosotros simples. Así, en poco tiempo y entonces es comprensible y entonces también generamos esa conciencia en la sociedad, así es. porque si bien todos decimos, híjole, es que tengo que pagarle al gobierno y por qué, pues resulta que, como les decía al inicio, ¿no? Con base en eso se genera mi presupuesto de ingresos, pero también es posible establecer el presupuesto de egresos donde el mismo Estado establece los servicios que nos prestan, como la salud, cuando vamos al IMSS, bueno, pues ya ahí va incluido parte de nuestros impuestos en el servicio, ¿no? Así Cuando es. nos pusieron ahí, no sé, ¿qué más pudiera ser? La parte de, aquí por la casa andan poniendo lo de las banquetas y las contribuciones de mejora. Así O es. sea, sí se tiene una beneficio social. Simplemente que como esto no es así como que lo externan, simplemente como que lo imponen, entonces genera ese descontento en la sociedad, ese malestar, que a veces dicen, híjole, yo no pago, pero pues ya nos explicaba el contador Gaudencio que sí, pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ya nos lo dejaron entrever entre los productos que consumimos, pero sí estamos contribuyendo, entonces generar Así esa es. conciencia es un beneficio para la sociedad. Y luego Exactamente. terminamos esta parte del IVA con la tasa, que ya sabemos todos porque lo vemos en nuestro ticket, tasa de 16%. Y de repente pudiera ser que me digan, híjole, pero aquí está pasando algo, porque según yo al subtotal le saco el 16%, resulta que no me da lo que me están trasladando de IVA, pues puede ser que compré algunos productos en el supermercado que no tienen tasa al 16% y que tienen tasa al El 0%, como por 0%. ejemplo los vegetales o la medicina de patentes si compré en la farmacia, ¿no? Así Entonces aquí me es. dicen, exacto, cuáles, obviamente lo resumí porque son muchos, pero tasa 0% veíamos, por ejemplo, el hielo, el agua no gaseosa, los invernaderos. Esta sí dije, no me la puedo saltar porque el contador Gaudencio no me la perdonó. No te la perdonas, sí. No pasa nada, maestra. Tú eres ahora eres la ponente y yo soy el que estoy aprendiendo. Hay libre cátedra, maestra. Bueno, pero pensé en usted. Eso, Qué eso. amable, la verdad, sí, te agradezco. Te voy a invitar un día te voy a invitar ahí al aula de actualizándonos para que nos platiques De esos Perfecto. temas también. esos temas que nos apasionan aquí a un servidor. Adelante, maestra. Excelente, excelente. Estoy viendo sus pláticas, luego incluso las fotos que nos presentan muy lindas. Y también esto que también es enriquecedor, porque si nosotros, por ejemplo, difundiéramos esta parte, ya decíamos de los apoyos, a lo mejor quienes tienen estos invernaderos, pues explicarles, ¿no? Que tienen tasa cero y cómo los puede ayudar, cómo los puede beneficiar. Sí, porque ellos van a tener ¿No? saldo a favor. Ellos van a tener Exactamente. saldo a favor de IVA y el problema es que no los pueden recuperar tan fácilmente.
A partir del año pasado, A que partir- fue cuando empezó y que desapareció la compensación compensación de universal, ¿no? libertad. Entonces, desde ahí, grandes problemas, ¿no? Y no Exactamente. tienen más que acreditarlo o pedir la O pedirle la devolución. devolución. Y la devolución es un calvario, pero bueno, Así es. hay que pedirlo. Adelante, Y esperemos bueno, que cerramos el IVA, ¿sí, contador? Sí, si es que tenemos aquí unas pequeñas fallas de luz, parece parece ser por si se nos va el audio o la señal, no, si por si quedamos a oscuras, más bien. sí. Pero continuamos, maestra, continuamos. Adelante, maestro, Ok, adelante. pues bueno, época de pago, igual que en ISR, más tardar el día 17 del siguiente mes, no olviden sus retenciones, tanto de ISR como de IVA. Y pues bueno, esta parte del IVA tiene una parte interesante porque pues llevamos a cabo prácticamente con base a lo que nos dice Hacienda para determinar los impuestos con flujo de efectivo. En ISR me dice pues solamente en compras el IVA por acreditar y si ya lo pagas el IVA acreditable, ¿no? La diferencia es lo que vas a matar contra el IVA cobrado y por cobrar. Entonces, para la determinación del impuesto que pagamos a Hacienda. Y en el caso del IVA, pues también debemos hacer esta resta de nuestro IVA con el IVA que nosotros que tenemos de transacción normal para disminuir estas retenciones que nosotros tuvimos y pagar lo justo, ¿no? Así A la es. autoridad, ni más ni menos. O sea, lo justo para la autoridad, pero también lo justo para el contribuyente. Exactamente. Sí Y nos... luego pasamos, y ya con esta ley terminamos la parte del impuesto especial sobre productos y servicios que conocemos como el famoso IEPS. ¿Vas a Que comentar? incluso lo Maestro, vemos mucho en los supermercados cuando te dicen el ticket y te dice, oye, tributas por el IEPS y todos lo dejamos vacío casi, ¿no? Sí, sí, Son prácticamente pocos los que marcan esta casilla y lo aplican este impuesto a productos específicos y sobre todo que están asociados a productos dañinos como veíamos, perjuicio social o consumo no deseado. Decirle así es como por algo que pudiera dañar la sociedad en general, porque por ejemplo el alcohol o el cigarro pues sí dañan como tal la salud. Este IEPS es un impuesto que se traslada. Ahora sí que hasta el señor, el taxista, hasta las señoritas o señoras, yo he visto luego, yo no fumo, pero he visto que compran su cigarro ahí en las esquinas, ¿no? Pues bueno, están pagando el IEPS y además la ganancia del señor de la esquina que te está vendiendo el cigarrito, ¿no? Entonces todos pagamos. A ver, ¿te quieren hacer una pregunta, maestra? bueno, primero que ¿Sí? nada unos saludos porque aquí creo que ya habíamos leído desde Mario Martínez, ¿no? Sí. Saludos a Mario. Y aquí nos escribe también el compañero Luis Rodríguez, dice, interesante tema, muy importante identificar cada uno de los elementos de cada contribución, aunque en ocasiones se complica. La ley no da definiciones de estos elementos y nos escribe Luis Rodríguez, así es, y Towers Franklin, que es un amigo de Monterrey que nos está escribiendo, dice, qué buen curso, todo muy bien explicado, quería un curso así de IVA, dice el contador Tower Franklin, que se llama Francisco, y también dice, muchas gracias. Saludos, contador Francisco desde Monterrey, nos está viendo el día de hoy. Muchas Bienvenido, gracias por bienvenido y acompañarnos. pues esos son los saludos más que nada para, para el programa y creo que pues va muy bien porque pues, les está gustando bastante el tema. Y obviamente, como dijimos, este programa tiene la consigna o tiene el objetivo de que lo explicamos aquí simple y llano, a veces no explicamos, no tocamos muchos tecnicismos, precisamente para que dé este resultado que está dando hoy tu plática maestra, de que lo estamos hablando en términos simples y llanos, ¿no? Para que nosotros los mortales te entendamos lo que dice la ley, ¿no? Adelante, maestra, perdón Sí, por es la para hacerlo interrupción. más comprensible, porque a veces uno
No sé, incluso yo me acuerdo en mis tiempos de facultad, ¿no? Cuando te empiezan a explicar, a veces se hace tedioso, pero si nos lo explicaran así por partes y nos dijeran, bueno, es que las contribuciones tienen esta clasificación y tienen los elementos y entonces en cada ley lo vas a encontrar. Entonces yo creo que sería más fácil para nosotros como contadores o como administradores aprenderlo, estudiarlo, comprenderlo y aplicarlo, que es lo difícil, ¿no? Así es. Así es, eso es Eso yo creo algo. que es lo más vital. Y también, bueno, derivado de uno de los comentarios que Otto acaba de dar, es importante que mencionemos que existe una serie de normatividad que nos va a ayudar para comprender de manera integral las leyes. Entonces, por ahí decíamos, bueno, es que no me explican en la ley de impuestos sobre la renta qué es el impuesto. Ah, bueno, pero entonces vámonos al Código Fiscal de la Federación. Entonces ahí ya encontramos más detalles. Es como cuando les decía, en la parte de la normatividad tenemos las leyes y tenemos los reglamentos. Entonces vamos a complementar lo que dice la ley a través del reglamento. Entonces, para que también veamos esta gama y esta diversidad de leyes con las que podemos apoyar nuestra fundamentación y que también sea más fácil para nosotros dar una asesoría, ¿no? Porque no solamente nos apegamos a impuestos sobre la renta, sino que, como nos decía el contador, ¿no? En materia de impuestos internacionales, pues los tratados internacionales y normatividad en específico que me van a poder ayudar a dar una asesoría adecuada y completa, que sea integral para resolver. Pues bueno, Ok. ya para no hacerles más larga esta plática del IES, sí, porque a mí me encanta mucho este tema, porque yo digo, híjole, esta parte del IES parece que está muy ajena a nosotros, pero en realidad no. Entonces, compramos refrescos, incluso los que no toman refrescos y hacen una fiesta en su casa, Que tomamos están obligados Yacal. a comprar un refresco porque pues, los diputados van a pedir, ¿no? Así es. Entonces sí son muy sanos y lo que quieran, pero alguna vez han comprado un refresco para aunque sea una fiesta. Y entonces, pues ahí está cargado y entonces ahorita vamos a ver las tasas y vamos a ver cómo sí son un tanto excesivas. Ok. Y vemos el objeto. Bebidas de contenido alcohólico y cerveza, tabacos labrados, diésel, refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes. Bueno, también hay sujetos exentos, como quienes enajenan aguamiel y derivados, que son aquellos que son comercializadores de tabacos, gasolinas, diésel y cervezas. Es decir, que no la producen, solo la comercializan, pues bueno, ahí no aplica esta parte. Y los bienes que se encuentran sujetos al régimen aduanero, serían los exentos. Y entonces vemos como objeto que va desde los juegos de apuesta, los sorteos y las publicaciones. ¿Qué creen que ahí también nos aplica esta parte del IEPS? Además de los productos que antes mencionábamos, ¿no? Aquí agregamos, por ejemplo, los energizantes y los plaguicidas. O alimentos con alto contenido calórico. Entonces, sí, esto como la comida chatarra, por así decirlo, ¿no? Sí. Aquello que nos hace daño es incluso dijéramos que como daño social esta parte de las apuestas o sorteos, ¿no? Y algunos que no hacen daño. Alguna vez alguien en su vida dice, pues me compro un melate, ¿no? ¿En qué me gasto estos 15 pesitos? Pues bueno. Entonces, y se gana su premio, pues imagínense, pues bueno, ahí le graba el IEPS. Así es. ¿Cómo determino la base? Pues bueno, es importante que nosotros veamos qué tipo de producto estamos hablando, ¿no? Porque si hablo de gasolina, pues, tendría que hablar de litro y de qué graduación de alcohol tiene. Entonces va a depender del tipo de producto. Acá ya en la diapositiva 57, pues les muestro las tasas de los impuestos. Vemos bebidas con contenido alcohólico y calórico. Y la cerveza me dicen que hasta 14 grados, el 26.5% de IEPS. Con graduación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20 grados, el 30%. Y más de 20 grados, el 53%. Barato. O sea que la bebida tradicional oaxaqueña tiene el 53% de IEPS.
porque es de Es de 46 grados. 46 grados. ¿No, contador? No te La escuché, degustación maestra. debe estar excelente. La degustación debe estar excelente, eso sí. Pues sí. Sí, sí, efectivamente. Ahora, Adelante, contador Silvino. ahora ahí también, contador maestra, corríjame, pero también está por ahí una opción donde si tú consumes las bebidas directamente en un establecimiento, restaurante, todo no es el mismo IEPS que la compres directamente en un Oxxo, ¿no? Porque el consumo se está haciendo Sí, directo. lo Lo que que, pasa es que para los que lo producen y pues ya el que lo está consumiendo, ya es como lo que les explicaba del IVA, ¿no? Nosotros Sí, ya, yo compro mi cerveza acá en el establecimiento de la esquina y yo ya pago un precio final, ya traigo implícito el IEPS que se le trasladó a quien está vendiéndolo. Entonces, en ese caso, pues, no aplicaría, no sé si a eso se refiere. sea por ahí, porque se están manejando hace un tiempo el que no era el mismo IEPS para hacer esa precisión, el mismo IEPS cuando lo consumías directamente en un restaurante al que lo consumías cuando tú vas y compras la botella completa, ¿no? Por eso es que quería comentarlo para que usted me diera el punto de vista. y lo que pasa ahí también que ahí cuando estás consumiendo en el restaurante, aparte te van a cobrar el IVA del consumo porque ya es otro servicio, ya no lo estás comprando donde tú dijiste que yo no lo voy a repetir. Ok. Ya El que da la le- promoción al agua, ahora Ahora ya está ya patrocinando está a la otro. tienda, no, hombre, no, él sí está ganando mucho en regalías. Y Más bien, bueno, aquí también, bueno, a mí me entra la duda, en el sentido de que ahorita como nos lo está comentando la maestra, el IEPS es para los productores. pero se lo traslada Así es, al comprador siempre y cuando al, también sea al sujeto de consumidor, IEPS, ¿eh? exactamente, pero en Sí, este caso estamos viendo ahorita el ejemplo que puso Silvino. El productor se lo vende a una comercializadora. exacto. La comercializadora lo vende distribuye en pequeñas tienditas comerciales hoy que todo mundo conocemos, pero entendemos de que del productor a la comercializadora Ya va ese IEPS. debería ir el No, IEPS. ya va el IEPS, pero ahora si yo no soy, Si yo no soy soy, sujeto a IEPS, no me lo no me lo van desglosa, a desglosar. pero sí va Entonces, implícito, así es. como el IVA en las gasolinas, Está, perdón, el IEPS en las gasolinas, exactamente. que sí, que no viene desglosado el IEPS, pero sí viene, Viene ahí exactamente dentro del subtotal, sí, viene la parte correspondiente al sí, IEPS. por eso No muchas viene veces desglosado, pero sí viene íntegro. Es la misma cuestión es para la los misma mecánica. productores a las comercializadoras. Hasta donde yo sé, no es más caro el IEPS, porque no puede haber otra tasa. Ujú, Ya sobre las establecidas son las únicas que existen. Entonces no puedes poner eso. otro IEPS. Así es. Bueno, y aquí iba el segundo punto. De la comercializadora a las demás tienditas, ya nomás está comercializando, ya es la compra-venta. Y ya, Compra, o sea, ya no, él no es productor, no tendría por qué grabar IEPS. ya va implícito en su base más su IVA. Así es. Entonces, ¿quién va a enterar o quién ese IEPS? El comercializador, porque ya se lo pagó al productor. Ujú. Ahí estamos, ahí es a donde Ahí es donde está la duda ahorita ya con el material de la maestra, y esto lo digo porque hace poco tiempo aumenté obligaciones a un cliente, el cual se iba a dedicar también a comprar y vender tequila y mezcal, me parece. Pues al momento de hacer el el aumento. aumento, le pusieron de obligaciones las informativas y el entero del IEPS. Y es donde me entra la duda, pero pues si nada más va a comprar y revender, no es productor, ¿por qué estás integrándole IEPS? Vamos a ahondar en ese punto en el siguiente programa, contador Silvino, y vamos a aclarar este punto. Yo no tengo muchas dudas, pero sí está bien que lo definamos y hagamos una cápsula especial de IEPS para efectos de que nos queden estas dudas, nos queden ahora sí que claras.
para que tengamos todos entendido esta parte del IEF. Prometemos hacerlo, contador Silvino, la verdad es que sí es muy interesante tu pregunta, aunque no, ahorita no tengo el fundamento legal para asegurarte que no hay otra tasa de IEF. Y lo que comenta el contador Juan Carlos también es bueno para un tema que hablemos de IEFs y nos entendamos ahí. Más que nada porque, por ejemplo, yo voy a dar de alta a mis primos en Hacienda. Ellos ya comercializan el mezcal y por supuesto que son Ellos sujetos de tienen, IEPS. ahí sí, Entonces, totalmente de acuerdo. por eso tenemos que abrir un paréntesis aquí y hacer un programa, yo creo, ya va a ser para el 2021, primeramente Dios que lleguemos con vida y hacemos uno de IEPS, contador Silvino. ¿Qué te parece, contadora maestra Carmen? ¿Qué te parece? Te estás invitada esa plática. Y ahí Sí, abordamos exacto. exclusivamente puro YEPS con estos ejemplos que estamos dando. Ya no sé si nos escucha la maestra Carmen. Sí, aquí estoy escuchando, claro que sí, contador. ¿Sí nos vas a acompañar? Sí, contador. Perfecto, Yo vamos Agárrale, pues. a hablar de IEP solamente para ahondar en estos detalles. Ok, contador, perfecto. Bueno, entonces continuemos con las láminas porque el tiempo se nos va. Yes. Ustedes pueden apreciar que nos graba el consumo, sobre los combustibles automotrices, no fósiles. Incluso hay una tasa para los plaguicidas, bueno, por efectos de tiempo, de espacio, que bueno, no integre todo, pero va en función a la toxicidad de pesticida, cómo se grada por categorías. Entonces, pues sí, está muy detallado y da para mucho. Salud. Salud. Esta temática. Y finalmente, pues la época de pago, igual, el día 17. Gracias. Este mes al que corresponde la obligación de pagar el impuesto. Entonces, pues bueno. También es importante, aquí nos dice, para importación de bienes se paga en conjunto con el impuesto general de la importación. Pues ya en la lámina de conclusión, pues recuerden que las contribuciones tienen estos 5 elementos: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Entonces es importante que lo consideren para que podamos comprender cada una de las leyes, que, insisto, las leyes son diferentes a que hablemos de un reglamento o incluso del Código Fiscal de la Federación. Eso tiene otra estructura, ¿no? Y cada ley tiene estructuras diferentes, de acuerdo al acto o actividad que grave. Entonces, de la última diapositiva, la 62, únicamente como para tener de referencia cómo hago la extinción de esta obligación tributaria, pues existen diferentes métodos y el pago es, digamos que el más seleccionado. Dice aquí, forma de extinción por excelencia. Entonces, pudiera ser compensación, condenación, cancelación, acreditamiento, prescripción y caducidad. Y pues bueno, ya sabemos que ahora con los nuevos cambios, pues han ido disminuyendo. Disminuyendo. Y pues bueno, la idea es que cumplamos en tiempo y forma y que comprendamos el origen de estos impuestos, ¿no? Cómo analizarlos y pues cualquier duda o comentario, pues yo quedo aquí a la orden. Pues bueno, agradecerles la invitación, el contador Juan Carlos, contador Gaudencio, contador Silvino. Yo encantada, feliz de poder compartir con ustedes y con nuestro público. No, al contrario, muchas gracias a ti, Carmen. Con medios de contacto por si te quieren enviar sus dudas, nuestros amigos facebookeros, celular, correo electrónico. Sí, jardongallegos@yahoo. Y mi WhatsApp es 55 7997 2632. Pues acuérdense que ese es nada más WhatsApp. Pues mi celular está fallando. No tiene enlace. No tiene enlace al WhatsApp, se me cayó. Entonces tengo provisional. Bueno, ya llevo todo el año de provisional, oigan. No, pues sí, ya, ahora con el aguinaldo, contadora, ahora con el aguinaldo.
No, sí, pero es que ¿saben qué pasa? Que con tantos archivos en los grupos, para restablecer el número anterior, porque quiere recargar el respaldo, pues ya no es el celular, más bien es el WhatsApp que tiene un montón de cosas. Ah, pues Eso sí, ya ves Entonces, por comprarte ese teléfono que no podemos aquí mencionar, pero que tiene una fruta, que no es tan bueno. no es tan bueno, no es tan bueno. No, pues muchas gracias, te agradecemos de verdad de que nos hayas acompañado. Pues ahora sí hemos tenido bastantes preguntas, bastantes comentarios, muy buenos todos al respecto del tema. Como ya lo comentamos, entonces ya quedamos que para 2021 nos volvemos a ver con otro tema que causa controversia, que en este caso es igual lo del IEPS, el cual también hay que manejarlo como esta manera, así simple y sencillo, para que vean nuestros amigos que no, esto de los impuestos no es otro mundo, no es nada complicado. Simple y sencillamente no nos lo saben explicar. Es correcto, maestro, y la verdad es que esa es la filosofía del programa. Así nació precisamente porque muchos contadores que nos conocen de nuevos dicen, ellos no hablan nada de técnicas, no hablan de leyes, no hablan de artículos, no hablan de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Sencillamente la temática del programa es hablar en palabras simples y llanas, porque no tenemos nada más seguidores contadores, hay abogados, hay psicólogos, dentistas, Taxistas. taxistas, panaderos, etcétera, etcétera, y habemos mortales como yo que tenemos que aprender y que nos deben de traducir la ley. Entonces sí, sí, esa es la filosofía de nosotros, de conociendo el mundo fiscal, hablar con palabras simples y llanas como hoy nos compartió la maestra Carmen, y creo que quedó muy bien explicado, la verdad. Es muy bueno, gracias maestra por compartirnos tu conocimiento. Recibiste muchos saludos, inclusive te está dando las gracias el contador Rafael, amigo de nosotros, de todos nosotros, de ahí de Fisco Online y de Anafinet, de aquí de la representación Ciudad de México. Muchas gracias muchas amigos gracias. facebookeros, muchas gracias contador Silvino, muchas gracias maestra Carmen por estar el día de hoy con nosotros. Yo creo que podríamos programar este programa del tema de IEPS como por después del 15 de enero, porque las primeras 2 semanas, gracias a Dios, ya tenemos invitados y abrimos ya la agenda hace un par de semanas para el 2021. La verdad nos sentimos muy afortunados de que gente quiera compartir con nosotros sus conocimientos. Sí, sí, sí. Hacemos una labor social todos nosotros, incluyendo la maestra Carmen, que es excelente ponente, que hace poco nos estuvo dando un curso muy, muy bueno, la verdad maestra, y a todos los que somos parte de Anafinet, y que pues aprovechamos sus conocimientos de usted y de sus compañeros, que pues, la verdad pues nos hace ver que a veces cuando tú platicas también debes de tener técnicas para poder explicar a las demás personas, ¿no? Que es algo que a veces como simples contadores pues no entendemos, ¿no? Nada más nosotros lo damos porque queremos platicarlo, ¿no? Pero sí debemos de tener algunas técnicas. Gracias maestra por todo eso. Antes de que termine el año te quería dar las gracias por el apoyo que diste a Anafinet. Como miembro de Anafinet tú también, y que le diste ese apoyo a varios compañeros de nosotros, y pues que aprovechamos ese curso tan importante, maestro. Y pues gracias a todos, y Qué contador bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias. Adelante, maestra. qué bueno que les fue de utilidad mi contador y pues bueno, compartirles un poquito de lo que yo sé, pues bueno, para mí es muy gratificante. Entonces, pues un gusto poder estar compartiendo con ustedes y espero que en un futuro pues, se den otras experiencias. Y pues bueno, aquí con toda la disposición del mundo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Silvino, conclusiones. Pues nada, bueno, no más que conclusiones son agradecimientos, ¿no? Ok, Exacto. Más que conclusiones son agradecimientos. La verdad es que ha sido un placer, como siempre, compartir esta sesión con ustedes, con la maestra, ¿no? La verdad es que desde eh, el programa pasado y esto han sido, pues, de lujo, ¿no? Si lo podemos llamar de esa forma.
La verdad es que muchas gracias y pues siguiendo retroalimentándonos entre nosotros mismos, ¿no? Y por ende hacia las demás personas que bien lo comentas. Y pues esperemos que todas sus familias y todos los con los que estén sea lleno de paz. Estamos empezando el mes de diciembre, aunque no se vive de la misma forma que en los años anteriores, pero pues yo creo que podemos darle ese espíritu que tenemos, ¿no? Así es. No hay que bajar la guardia, que es lo que necesitamos más en estos momentos. Así es, hay que cuidarnos todos porque este virus sigue y seguirá por ahora sí que por mucho tiempo. Creo que ya vienen las vacunas, los va a traer Santa Claus, pero todavía no llegan. Mientras si no estemos vacunados, la verdad hay que seguirnos cuidando, porque la verdad muchos seres queridos se han adelantado. Entonces, no hay que bajar la guardia y la mejor forma de cuidarnos es que yo te cuide a ti, contador, y tú me cuides a mí y nos cuidamos entre todos, porque cuando tenemos en contacto, créanme que ahorita que estamos aquí, estamos presencialmente, pero tenemos los debidos cuidados del gel, de estar sanitizando cuando llegamos a la oficina, nuestros cubrebocas, obviamente que sí cumplimos con esas normas, porque nos queremos y nos estamos cuidando y los invitamos a que todos se cuiden, también en sus casas. Pues adelante, contadores. Así es. Una Carmen, sus últimas palabras. Los quiero, gracias por la invitación. Igualmente, Al contrario, gracias a ti. Bueno, amigos, pues agradecerles el que se hayan tomado ese tiempo con nosotros. Ya ven que nuestros programas son de 1 hora, pero siempre lo ponemos entre comillas porque creo que nunca hemos respetado ese tiempo. Siempre nos pasamos 1:30, 1:40, hasta 2 horas, pero es por la misma cuestión de que el tema se presta. Los ponentes se prestan también a la plática y eso es lo enriquecedor de este tipo de... Pues nos regalan su tiempo, exactamente. La verdad, más allá de lo que a veces les mentimos porque les decimos que es 1 hora, pero nos seguimos. Discúlpenos. Al contrario, muchas gracias por ese apoyo que nos han estado brindando. Exactamente. Bueno, y entonces pues ahora sí ya terminamos el programa, nos estamos viendo la siguiente semana, los esperamos con un buen tema también tendremos invitado, que será nuestro buen amigo Mario Martínez. Efectivamente. No sé qué tema nos va a dar, pero es muy buen contador. Va a estar bueno el tema también. Están todos invitados, contadora Carmen, acompáñenos ahí, háganos preguntas. Ahora desquítese de lo que le preguntamos. Y en 15 días yo creo que va a ser en 15 días que cerraremos los programas de este año. Más o menos, 15 o 20 días. Tendremos un abogado que nos va a hablar de temas interesantes también en la parte de los seguros de autos y cuando pagas el auto, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando no lo pagas, lo quieren quitar. Eso es importante que vamos a ver. Nos va a decir algo que pues cómo le debemos hacer como nosotros como mortales para que no nos quiten nuestros autos cuando no los podemos pagar. Bueno, entonces ya con este pequeño comercial nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la siguiente semana con la bendición de Dios. Todos estaremos aquí de nuevo. Cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia. Nos vemos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Saludos, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias.